Dios te bendiga. Quiero dejarte una reflexión en este día a la que le puse por título Enfrentando los problemas sin temor. Y creo que todos enfrentamos diferentes problemas. Los problemas no es algo que uno tiene que buscar, simplemente aparecen situaciones que quizá no pensábamos enfrentar, problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares. Y el tema es cómo enfrentar esos problemas cuando sentimos que la situación nos desborda. Y dice la Biblia en Isaías 43, versículos 1 y 2. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios le está hablando al pueblo que estaba en la cautividad, en una nación extranjera, un pueblo que estaba perdiendo las esperanzas, un pueblo que estaba pasando situaciones muy difíciles, situaciones de las cuales seguramente pensaban que no iban a poder salir ni cruzar. Y Dios le habla a través de esta palabra recordándoles que Él es nuestro Dios. Nos recuerda también a nosotros en nuestras tribulaciones y momentos difíciles que Él está con nosotros. Él dice, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Qué bueno que es tener a Dios, qué bueno que es conocer a Dios y saber que Dios está con nosotros en los momentos difíciles. Y Él dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. De alguna forma le está recordando a este pueblo el cruce del Mar Rojo, el pasar por las aguas puede significar encontrarnos en situaciones de las cuales pensamos que no hay salida. Podemos ver que Israel en una ocasión se encontraron rodeado por el ejército de Egipto y por el Mar Rojo y que Dios abrió un camino, que Dios dividió las aguas para que el pueblo cruce. Y así hace el Señor. A veces nos encontramos superados por las circunstancias, pero Dios abre un camino donde no lo hay. Luego le dice, y si por los ríos no te anegarán. Anegar significa ahogarse, significa estar tapado por las aguas. Y esto me recuerda a cuando Josué cruza el río Jordán para conquistar la tierra prometida. Moisés los había guiado hasta ese lugar, pero para conquistar la tierra había que cruzar el Jordán. Y la Biblia dice que cruzaron en el momento donde el agua se desbordaba por las orillas, el momento de la crecida del río. Sabían que humanamente era imposible cruzar con todo el pueblo, pero Josué le creyó a Dios y Dios dividió las aguas para que el pueblo cruce nuevamente. Todos tenemos una promesa de Dios. Dios tiene promesas para su pueblo y es en los momentos difíciles en que tenemos que recordar esas promesas y saber que Dios nos ayuda, que Dios está con nosotros y desechar el temor. Por último dice, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Podemos ver en el libro de Daniel aquellos jóvenes que por ser fieles a Dios fueron arrojados en un horno de fuego. Y el rey luego se espantó porque veía que el fuego no los consumía y que encima había un cuarto hombre con apariencia a hijo de los dioses, dice la Biblia, que se paseaba con ellos en el fuego. Podemos ver que en medio de la prueba y de los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios está con nosotros. ¿Qué nos queda a nosotros? Tomar la decisión de caminar con Dios, apartarnos de las cosas que nos separan de Dios y aferrarnos a sus promesas. Y saber que sea cual sea la situación, el problema que nos toque pasar, Dios estará con nosotros. Cuando Dios está con nosotros, el temor desaparece. Que Dios te bendiga.